Buenos días, honorables miembros del jurado calificador, distinguidas personalidades que hoy nos acompañan, estimados maestros, queridos compañeros, público en general. En esta ocasión me presento ante ustedes para disertar con el tema Vida y obra de Juárez. He llegado a este recinto para rendir un homenaje al más grande símbolo de la firmeza, el honor y la dignidad, al símbolo de la firmeza inquebrantable, al paladín de la libertad y la justicia, Benito Juárez García. La vida de Juárez marcha entrelazada con una época decisiva en la formación de la nación moderna, un proyecto que él, como ningún otro personaje del siglo XIX, contribuyó a forjar. Benito Juárez nace un 21 de marzo de 1806, cuando lo que hoy llamamos México era el virreinato de la Nueva España, una parte del extenso imperio colonial de España en América, y muere el 18 de julio de 1872, cuando la antigua colonia era un país independiente. Había adoptado la forma de república federal y se regía por una constitución liberal que reconocía la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Es decir, en el transcurso de su vida, el país dejó atrás la sublimación colonial, las estructuras estamentistas y el predominio de la Iglesia, y construyó un Estado laico asentado en leyes. Fue este en tránsito marcado por la prueba de fuego de los años 1864 a 1867, cuando la nación experimentó la irrefrenable lucha fraccional de partidos, la invasión de potencias extranjeras y una cruenta guerra civil fratricida como consecuencia de las leyes de reforma que los conservadores no aceptaron nunca. Dice la sabiduría popular que los seres humanos son hijos de su tiempo, y la vida de Juárez es un espejo inconfundible de ese apotegma, pues corre unido con la historia de su patria, ya que en esos años enfrentó los siglos más adversos que se le pueden afligir al nacimiento de una nación, y solo poniendo a prueba el temple de sus mejores hombres pudo la nación librar esos obstáculos. Cuando la Nueva España proclamó su independencia en 1810 en la metrópoli, Juárez apenas alcanzaba los 4 años de edad. Vivía en un lugar remoto, casi inaccesible, y era un niño zapoteca, es decir, pertenecía al grupo de los mexicanos más pobres entre los pobres. Solo hablaba la lengua de sus padres, Marcelino Juárez y Brígida García, y no tenía ninguna posibilidad de aprender el español o de romper el muro de la miseria que consumió de manera incesante y sin tregua alguna a sus asesores. A los 12 años, Benito Juárez huyó prácticamente de su pueblo natal y decidió asentarse en Oaxaca, la capital de su estado. En sus apuntes para sus hijos escribió: "Tomo esta decisión inducido por el deseo de aprender el español y estudiar". Los historiadores y los interesados en el liberalismo del siglo XIX se preguntan cómo Juárez pudo saltar el cerco de la miseria y el analfabetismo y llegar a ser un jurista consumado, un experto constitucionalista y un administrador obsesivo del pensamiento liberal francés. Quienes se han atrevido a responder esta incógnita deciden que fue gracias a su tenacidad. Sin embargo, la verdad es que la palanca que disparó el genio de Juárez fue la sólida y novedosa educación que recibió del Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca. Ahí, en lugar de la tradicional carrera eclesiástica, sus profesores le enseñaron derecho, difundieron los principios del liberalismo europeo e iniciaron las clases de lógica, matemáticas y ética. Cuando Benito Juárez llegó a ocupar la presidencia de la República, los personajes del Partido Liberal, que entonces brillaban con luz propia, eran Melchor Ocampo, Ignacio Manuel Altamirano, Ignacio Ramírez el Nigromante,
Miguel y Sebastián Lerdo de Tejada, Guillermo Prieto, Valentín Gómez Farías y algunos otros más que escapan de mi mente. Ellos habían labrado un nombre en la política de la nación por su participación en las leyes, en las armas o en las letras. Juárez carecía de todos esos talentos. No obstante, frente a esta situación de hombres que parecían gigantes, como los llamó el maestro Justo Sierra, Benito Juárez construyó su propio camino para alcanzar uno de los lugares más altos en la memoria nacional. Por ello, recordamos hoy a Benito Juárez con la imagen de un héroe victorioso. Decía Carlos Monsiváis, Juárez es un vencedor insólito, pues vence al racismo ancestral, a las imposibilidades y a las dificultades de la educación del país, a las divisiones de su partido, a la ira y a las maniobras del clero, vence a los conservadores, a la intervención francesa, a las vicisitudes propias de su gobierno nómada y a la oposición interna a sus ideas de varios liberales destacados. Mexicanos, ¿cómo olvidar que al benemérito de las Américas se le persigue, encarcela, destierra, calumnia y ridiculiza? Sin embargo, su esfuerzo lo hizo escalar peldaños que lo llevaron a la grandeza de convertirse en el presidente más ejemplar que México recuerda. Y desde ahí, con su corazón, razón y templanza, predicó con trabajo y ejemplo los valores más importantes que hayan existido para él y sus colaboradores. La igualdad de todos los mexicanos ante las leyes, la libertad en todos los sentidos como un derecho primordial de todos los hombres. Y cómo olvidar el respeto al derecho ajeno es la paz. Por lo que hoy, a muchos años de su muerte, permanecen aún en nuestra conciencia sus ideales, sus leyes, sus pensamientos y preocupaciones por lograr la libertad, la igualdad y la justicia de todos los mexicanos. Y como dice el contador público Enrique Chapa Mejorada, el idealismo, el pensamiento y las acciones de Benito Juárez deben ser el fundamento de todos los funcionarios, políticos y estadistas mexicanos. Y la libertad, la igualdad y la fraternidad sujetarán con sus beneficios a nuestra patria. Público que me escucha, la sociedad de hoy necesita de jóvenes con ideas liberales que sigan buscando un mundo mejor. Jóvenes que estén dispuestos a recibir los conocimientos y desarrollar sus competencias, tomando como paradigma a Juárez, que les ayude a vencer todos los obstáculos que el futuro les depare. Jóvenes críticos y reflexivos que defiendan el idealismo de Juárez y luchen por alcanzar sus propias metas. En sí, jóvenes comprometidos con México, con Tamaulipas y con Nuevo Laredo. ¡Viva Juárez! ¡Viva México! Es cuanto.